Amable auditorio, muy buenas tardes tengan todos ustedes, el placer enorme de saludarles. Viernes por la tarde, y es el momento de conjugar esfuerzos, de unir todas las plataformas que viernes tras viernes hacen posible la realización de este programa, plataforma política correspondiente al día de hoy, viernes 25 de abril de este 2020. Estás muy ancho, compañero. Gracias, muchas gracias a todos ustedes por permitirnos, desde luego, hacer posible este esfuerzo informativo en el cual participa el Código San Luis, el Tiempo del Altiplano, el periódico de Región Centro y la radio de Oye. Gracias. Hasta San Luis Potosí, capital. Mi saludo para recibir en esta tarde a mis compañeros panelistas, desde luego a Álvaro Candia. Muy buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, Armando. Con el gusto de saludarte acá en este caluroso San Luis, del día de primavera, del primer mes. De plena primavera. Y aquí a la amiga María Luisa y a todos los que hacen posible esto. Gracias, muy buenas tardes, y al auditorio que se va conectando. Muy bien, bienvenidos todos. María Luisa Paulín en San Luis Potosí, capital. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Felices Pascuas, todavía se vale. Sí, estamos cerrando ya la semana de Pascua y desde luego pues con muchas novedades durante la Semana Santa y esta semana que también ha tenido mucha actividad, la cual bueno, pues vale la pena nosotros retomarla y pues otorgar nuestro punto de vista con todo el auditorio que tenemos a lo largo y ancho de San Luis Potosí. El compañero del Mundo de León, esperemos que en breves momentos... Ay, que nos venga escuchando, ya debe estar cerca, ¿no? Ya debe de estar por ahí cerca, claro que sí. Gracias, muchas gracias. Temas importantes, temas que valen la pena resaltar, pero yo creo que la noticia de la semana, el fallecimiento, desde luego, del Papa Francisco, ¿verdad? Lo más que se resalta principalmente, pues bueno, por el pontificado. 12 años, ¿verdad, María Luisa? 12 años de 12 años. ¿Va? A ver. 12 años muy buenos. Tu punto de vista respecto de estos 12 años. Su legado, el primer Papa latinoamericano, un hombre carismático, sencillo, siempre, inclusive pues se habla de que pidió de que fuera así lo más sencillo que se pudiera, la trascendencia a él durante sus exequias, ¿verdad? Entonces, no sé si nos quieras a dar tus puntos de vista, María Luisa. Gracias, Álvaro. Buenas tardes, compañeros. Gracias al auditorio que nos escucha. Pues mira, yo creo que el Papa Francisco sí fue un Papa revolucionario. Sí. Después del largo pontificado de Juan Pablo II, que volvió la fe al mundo, la verdad, de Juan Pablo II, pues vino algo impensable, ¿no? Que era Benedicto XVI, un Papa alemán muy conservador, y que finalmente termina renunciando después de muchos escándalos financieros en el Vaticano. Pero Francisco sí llega como a darle una sacudida a la Iglesia. Sí. A la Iglesia Católica. Él dijo cuando tomó posesión que pensaban que el Papa venía del fin del mundo y fueron por la Argentina, ¿no? Diciendo pues su origen en el cono sur del planeta. Entonces, sí creo que el Papa Francisco dejó un legado interesante que tiene que ver con la tolerancia, ¿no? Para empezar, fue un Papa ecologista, ¿no? Él se pronunció en su encíclica Laudato Si por el cuidado del medio ambiente, porque la verdad es que somos tan depredadores los humanos que no tenemos ni la menor idea de lo que nos puede pasar si seguimos agrediendo los árboles, si nos acabamos el agua, si dejamos de fomentar los recursos naturales y la producción de la tierra tan generosa que es. Por cierto, vean en el Tiempo del Altiplano el reportaje de un señor de Cedral que está sembrando porque era el que cuidaba los árboles de la plaza principal, falleció en estos días, según tengo entendido. Ahorita les paso bien el dato. Pero bueno, volviendo al tema del Papa, pues sí creo que va a dejar un legado interesante y que tiene que ver también con la tolerancia. La tolerancia a las diferencias, ¿no? Y no nada más de piel, sino también a las diferencias de credo.
Sí. Y creo que no debemos dejar pasar aquel perdón que pidió a los indígenas en su única visita a México. Hay que decir que no fue un papa tan cercano como Juan Pablo, que vino 5 veces, o como Benedicto, que vino 2 veces. O bueno, no sé, una vez, no recuerdo. A lo mejor en lo de Benedicto estoy mintiendo. Pero en el caso del papa, no fue un papa muy cercano a los mexicanos, porque en México hubo una agresión muy cañona, muy tremenda a los jesuitas, prácticamente quedaron exterminados, y él traía ese sentimiento de los agravios que tuvieron que ver con eventos que ocurrieron en Monterrey, que bueno, eso derivó en una cuestión política, y el empoderamiento de las cúpulas católicas del Opus Dei y de los legionarios de Cristo, que incluso pues acá en el bajo mundo se les decía los millonarios de Cristo, ¿no? Ajá. Que crearon sus propias instituciones de educación, de adoctrinamiento, etcétera, etcétera. Yo creo que el Papa, cuando nos pase un poco la emoción de que, híjole, se murió el Papa, vamos a tener más claridad sobre la importancia de su legado. Sí, sí, sí. Y vaya, yo creo que sí tuvo o sea, en donde había conflictos, él sí estaba muy cercano, porque sí se señalaba que en las últimas semanas tenía pleno acercamiento con la diócesis de Gaza, creo era, en lugares donde había conflicto, él sí tenía mucho, estaba plenamente enterado, vaya, de las circunstancias difíciles en el mundo. Y bueno, pues yo creo que efectivamente ya al paso de los días habremos de tener mucho más claro. Álvaro Candia, tu punto de vista. Armando, bienvenido, Edmundo. Gracias, buenas tardes a todos. Puso la vara muy alta. Sí. Por lo que representa su humildad desde que cogió el nombre de los franciscanos, o de Francisco de Asís, ya llevaba un dolo importante. Ajá. El ser el primer papa latinoamericano, que aparte de haber pedido perdón en nombre de la iglesia por los indígenas en México, en Chiapas, también le pidió perdón en Ecuador a los actos de la conquista de los españoles, de la iglesia cuando se involucró y también le pidió perdón a los chilenos por los abusos sexuales de la curia eclesiástica. Creo que puso muy claro los puntos sobre las IES en los temas que le interesaban. Voy más allá de la inclusión, de cómo las mujeres solteras, de cómo los de color, cómo los que piensan diferente y accionan diferente respecto a su edad, les permitió la llegada de la iglesia o incluirlo en la iglesia. Creo que la vara la puso muy alto, continuó con las reformas que inició Benedicto y la siguió, continuó, y en la discusión de la diplomacia, pues tú lo has visto, como tú lo manifiestas, en todo se metió y en todo opinó. Sí. Creo que esa fuerza de la iglesia, como él le llamaríamos nosotros, una iglesia de a pie, que fue a buscar romper todos los estatus, ¿verdad? De romper la fila. Dijo el presidente municipal que cuando vino a San Luis, a México, pues los tuvieron que cuidar en la noche, porque en la noche se quiso salir a comer unos tacos, ¿no? Ay, qué rico. Muy buenos. Eso dijo el presidente municipal, ¿verdad? Pues, entonces, está como Taylor Swift, que también cuando vino. Y eso les ponía que era muy peligroso, porque pues rompían las filas y ellos, pues imagínate, creo que es un padre o un papa que rompe muchos esquemas. Como hoy es la vida, ¿no? Y el destino, cada día las cosas suceden que no habían sucedido. Y se mueren los que no se habían muerto. Creo que hay una oportunidad de que la iglesia cambie. La puso muy, muy cercana, porque la discusión que se va a venir en el cónclave es una secuencia de él, lo que está privilegiándose, el italiano pero también hay mexicanos y hay de un continente hay un filipino pobre, y dos africanos que tienen mucha fuerza por lo que representa, ¿no? 100 millones de mexicanos, es un grueso muy alto, que competiría yo creo que solo con el continente el africano. Pero bueno, eso es... Pero ahí nomás votan 120. Sí, claro, sí, pero sí. Lo que representan sus iglesias y sus ejercicios, ¿no? Que a lo mejor son sus pastorales los que les van a dar la fuerza a ellos. Pero lo más importante de ellos,
que solo Dios los va a hacer papas. Así es. Muy bien, pues el gusto de saludar a nuestro compañero. Yo esperaba nada más que se pusiera cómodo nuestro compañero Edmundo de León González, preparado ya aquí en nuestra mesa en Matehuala. Edmundo de León, bienvenido. Pues ahora sí, como suele decir María Luisa, los venía escuchando en el camino. Ajá. Ay, qué bonito, gracias. Y pues es efectivamente, como lo mencionabas, la noticia de la semana. Sí. ¿Qué te puedo decir? Que alrededor del mundo se dice que hay 1.400 y pico de millones de católicos, lo que representa la mayor grey de todas las distintas religiones que hoy en día están muy de moda. Uh-huh. Y efectivamente Francisco, como papa elegido en el 2013, abril si mal no recuerdo, me llena de satisfacción, me llena de impresión sobre todo y sorpresa la forma en cómo ha venido manejándose los deseos de su funeral, rompiendo con todos los paradigmas, todas las costumbres, pero sobre todo con lo que la propia Iglesia Católica en su Santa Sede ha establecido durante miles de años. Y hablo porque efectivamente dejar muy claro cuál era su estilo de funeral que él hubiera deseado, con todo respeto, o imaginó ver cómo sucedía. Y efectivamente también, como menciona María Luisa, el cónclave lo compartirán alrededor de 134 cardenales, de los cuales obviamente solo van a poder votar, creo que 20 o 21. Y hablo del 21, María Luisa, porque precisamente está impedido el cardenal italiano, ese que hace 2 años fue prácticamente procesado por un manejo de centavitos, que no son poquitos allá en el Vaticano, y que, de hecho, está impedido para asistir al cónclave, y él se ha montado en su macho. No sé a cuál juzgado vaya a asistir para que le otorguen por ahí un rápido amparo. De esos que, como decía mi amigo Jaime Rodríguez, el Bronco se consiguen en cualquier Oxxo. No sé si por allá haya un Oxxo para que se conseguían, porque este cardenal está... Hay más Oxxos que iglesias. Así es. Sí. Y en ese sentido, pues esperemos que mañana, con la concurrencia de innumerables líderes mundiales, pero sobre todo lo que a nosotros nos interesa, pues está la presencia al menos de 4 personajes que influyen en la vida política de México. Y hablo obviamente del vecino, que obviamente estará presente ahí con su distinguida esposa. Ay, no, a ver si se le salen los demonios. A ver si por ahí le hacen un exorcismo de una buena vez y tenemos el exorcista 6. ¿Verdad? Y en ese sentido termino mi comentario, Luis Armando. Pues ahí va a asistir en representación, ya lo sabemos, de nuestra presidenta, la paisana Rosa Isela, y sobre todo también lo importante que es la asistencia del presidente de Ucrania y sobre todo el presidente de la madre patria de Francisco. Y en ese sentido esperemos que Milei, que era totalmente mañana, contras. Así es. Y esperemos que mañana, una vez concluido estos funerales del Papa Francisco, pues entre lo que verdaderamente, Álvaro, se llama política. Lo que verdaderamente hay que tejer fino ahí adentro, y lo que... Van a guardar 9 días de luto, ¿no? Y después de esos 9 días comienza el cónclave. Estoy de acuerdo, pero obviamente pues ahí las invitadas a la parroquia. No, bueno, la grilla ya está todo lo que da, ya incluso hay una subasta, ya hay unas encuestas, ya hay unas apuestas, hay casas de apuestas ya. Sí. A ver, yo cierro mi comentario, que ojalá, nada más falta a la Iglesia Católica contar con un papa asiático. Afroamericano. Que también asiático, ¿no? El filipino, hay un filipino. Pues sí, pero también hay por ahí un africano. No, los mexicanos no tienen posibilidad. Yo traigo apostado mexicano. No. A ver, no sean malitos, perdón que los moleste. A ver si nos ayuda el equipo técnico en San Luis Potosí Capital. No escucho bien el micrófono de Álvaro, como que a mí se me está apagado. Préndelo.
A ver, Algo hay Álvaro. ahí. Se me hace que sí. No, sí está prendido. Se me hace- Ya tú los me oyes? escuchas. Tienes que hablar más fuerte. Yo ya los perdí. Pienso. No sé qué Que pasó. ya nos perdieron. Yo no ¿Vale? los escucho ahora. ¿Tú me escuchas, Si Armando? no escuchaba bien el micro de Álvaro. Yo sí los escucho perfectamente bien. A ver, vamos a viendo. Yo A ver, también, Armando, a todos, a María Luisa y a todos más, porque aquí estamos muy cerca. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya se oye? Entonces fue allá, ¿no? ¿Qué fue? No, pero sí, tu micrófono se sigue oyendo, lo sigo escuchando, muy diferente de María Luisa, muy abajo. Y te escuchas en el de María Luisa. Ahí está. Ahí está la falsa. A ver si Ahí lo, está. a ver si lo checamos nada más. Ya lo El están caso- checando. Sí, ok. Gracias, muchas gracias a nuestros equipos de apoyo. María Luisa, a mí sí me quedó, me queda un así, te pones a reflexionar, ¿cómo es posible que el sobrino del Papa Francisco Pidió Ray. pidió ray? Le financiaron el viaje para ir a saludarlo. O sea, quiere decir que no es cuento la humildad, la sencillez. No creo yo que el Vaticano no tenga que mandar un boleto de avión a Argentina para que lo fueran a saludar, ¿no? Toda la familia. Pero no, o sea, el actuar del hombre, el actuar de su santidad, no, bajo ese esquema del cual él hizo suyo su papado, bajo esa sencillez, vaya, ¿verdad? Y te digo, el hecho de que se haya trascendido esa circunstancia en la cual la familia cercana del mismo, ¿verdad? Muy limitados en su circunstancia económica, hubo quien les patrocinara al final de cuentas el ir a visitarlo. Y eso pues les deja muy, muy alta la vara a quienes vienen a sucederlo a final de cuentas. Pues sí, él fue congruente entre el decir y el hacer, ¿no? Porque hay personajes de la vida pública, que en este caso él era uno de ellos, que te dicen que la austeridad, y a final de cuentas no solamente no son austeros, sino que gastan más que los que eran acusados de despilfarradores. Entonces, sí, siempre hay personas que benefactoras de las familias, de los pontífices, de todo, de toda la estructura de la iglesia, de los sacerdotes, de las monjitas, de los diáconos, de los párrocos, porque pues hay gente de buena voluntad y creo que en esta ocasión pues salió alguien que le ayudó a este joven, y es una muestra de la congruencia del Papa Francisco, pues teniendo tantos millones y millones el Así Banco es. del Vaticano. Y a final de cuentas, efectivamente, vamos lo que dice Edmundo, se va a tener que empezar a tejer fino para la sucesión papal. Fino y no tan fino. Pues sí, ¿verdad, Álvaro? También allá. Álvaro, que sí vio en la película de Cónclave, dice No, la otra. no, perdóname, la de los dos papas. Bueno, no he visto ni una, pues. Pero no, bueno, hemos visto que pues para mí será el tercer papa, cuarto papa muerto en mi vida. Y Ajá. la trascendencia que ¿Quién tiene. te tocó? ¿Juan Pablo I? Juan Pablo VI. Primero, segundo. No, Pablo y VI. a Ratzinger. Y luego, después de Juan XXIII viene Pablo VI, ¿no? Y luego viene Juan Pablo I, y luego viene Juan Pablo II, y luego ya viene Benedicto, y sí los vimos, y tiene una influencia en nuestras vidas, en mi caso, lo digo con todo aprecio, de que sí es un impacto cuando te dicen que muere tal magnitud de individuo. Entonces, a mí me parece que lo de Bergoglio, que llega a la máxima, tuvo un cónclave muy pesado, porque anteriormente ya tenía una influencia y un peso en la de Ratzinger, ¿no? La de Benedicto, porque era uno de los más, y tuvo, según comentarios y una plática que tuvimos con Luisa, que no la lee, dice que tuvieron que pedirle a Sus, que es parte de esa película, donde él le pide, a ver, no voy yo, déjenlo que llegue él, ¿no? Es que ocurre, bueno, a mí la historia me la contó mi buen amigo. Y lo leemos, ¿no? Que la influencia era tal, y la discusión y la forma que se ve, hay una película que habla de ese tema, ¿no?
a pesar de tanta lectura que hay en esos términos. Hay el estigma de qué pasó con Juan Pablo I, que no lo dejaron ni que dicen gobernar, que murió envenenado, ¿no? que lo Me mataron, dan ¿no? permiso de contarles esa historia que me Adelante. platicó a mí el señor Arturo Antonio Simansky Ramírez, mi amigo personal muy querido, arzobispo, gran amigo de Juan Pablo II, que tenía mucha cercanía con los personajes muy cercanos a Juan Pablo II, incluso todavía con Benedicto. Bueno, resulta que en la elección de Benedicto XVI había dos cardenales con casi la mitad de los votos cada quien. Entonces sesionan durante 25 horas y ganaba una ronda uno y ganaba una ronda otro, y ganaba una ronda uno y ganaba una ronda otra, por un voto. Era la competencia entre Ratzinger y Bergoglio, dicen que correctamente se pronuncia Bergoglio. Bueno, entonces Jorge Mario. para no pues hacer más conflicto en el cónclave, Bergoglio le pide a todos los cardenales que votaban por él que le dieran sus votos a Ratzinger, y entonces es así como sale Benedicto XVI. Por eso cuando renuncia Ratzinger o Benedicto XVI al papado, inmediatamente eligen a Bergoglio porque él ya de hecho tenía los votos. Aunque las reglas del Vaticano dicen, o las reglas del cónclave dicen que el que salga papa tiene que tener 2/3 partes de los votos que hay en la asamblea. En este caso, según los expertos, serían 120 votos, porque los cardenales mayores de 80 años y menores de 50 no votan. Esos ya no votan. Así es. Así es. Muy bien. Pues vamos a continuar porque tenemos temas a lo ver, por usted mayor. échele. Mira, Y- yo quisiera... A ver, adelante. Si no tuvieras inconveniente, leer este mensaje que me parece importante, de acuerdo al tema, para cambiar. Sí. A ver, dice... Eso me lo mandan de un familiar de manera muy personal. El Papa Francisco sabía que estaba transitando las últimas horas de su vida. En la última homilía que escribió para el domingo de Pascua, pero que le pidió a un colaborador que lea por él, porque su cuerpo ya no le respondía, nos dejó un mensaje profundo y que a continuación comparto con vos. Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir enojado a veces, pero no olvides que tu vida es la empresa más grande del mundo. Solo tú puedes evitar que se vaya cuesta abajo. Muchos te aprecian, admiran y aman. Si pensabas ser feliz es no tener un cielo sin tormentas, un camino sin accidentes, trabajar sin cansancio, relaciones sin desengaños, estabas equivocado. Ser feliz no es solo disfrutar de la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No solo es celebrar los éxitos, sino aprender lecciones de los fracasos. No es solo sentirse feliz con los aplausos, sino ser feliz en el anonimato. La vida vale la pena vivirla a pesar de todos los desafíos, malentendidos, periodos de crisis. Ser feliz no es ser un destino del destino, sino un logro para lograr viajar dentro de sí mismo. Ser feliz es dejar de sentirse víctima de los problemas y convertirse en el autor de la propia historia. Atraviesas desiertos fuera de ti, pero logras encontrar un oasis en el fondo de vuestra alma. Ser feliz es dar gracias por cada mañana, por el milagro de vida. Ser feliz es no tener miedo de tus propios sentimientos, es saber hablar de ti, es tener el coraje de escuchar un no, es sentirse seguro de recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los niños, mimar a los padres, vivir momentos poéticos con los amigos, incluso cuando nos lastiman. Ser feliz es dejar de vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros, libres, feliz, sencilla. Es tener la madurez para poder decir, me equivoqué. Es tener el valor de decir, perdón. Significa tener la sensibilidad de decir, te necesito. Significa tener la capacidad de decir, te amo.
que tu vida se convierta en un jardín de oportunidades para ser feliz. Que tu primavera sea amante de la alegría, que seas un amante de la sabiduría de tus inviernos. Y cuando te equivoques, empieza de nuevo, desde el principio. Solo entonces te apasionará la vida. Descubrirás ser feliz. No es tener una vida perfecta, pero el uso de las lágrimas es para regalar la tolerancia. Utiliza las pérdidas para entrenar la paciencia. Usa errores para esculpir la serenidad. Usa el dolor para pulir el placer. Usa obstáculos para abrir ventanas de inteligencia. Nunca te rindas con la persona que te ama. Nunca renuncies a la felicidad, porque la vida es un espectáculo increíble. Ahora sí les dejó la vara muy alta el que viene. Oye, pues te emociona al final. El nuevo Papa. Hermoso, ¿eh? Muy hermoso. Sí, ahora sí. Desde luego que sí. Pues vámonos a México, a las realidades de nuestro querido México. ¿Qué les ha parecido este adelanto del resultado del día 1 de junio? Ya nos dijeron que más de 20 andan en la fiestecita, que se les colaron, que bueno, pues que a lo mejor que pudiera No ser. tienen vergüenza, en Que serio. a lo mejor sí son Presenten más de pruebas. 20. A ver. Ahora sí que como decían las mamás de audio, decir te lo dije, pero te lo dije, muchacho. A ver, vamos de una vez, porque ya nos están avisando cómo el cochinero va a salir un cochinero, a final de cuentas. No, pues eso ya desde antes. ¿Verdad? Entonces, A ver, Álvaro, que es Alvarito. cuasi abogado. Oye, yo creo que ese no es una filtración, era una latente presencia de que no había un control en los registros y que iban a filtrar todos y se involucraron en los 3 poderes, porque los 3 poderes propusieron, ¿verdad? Así es. Los candidatos, ¿no? Y queda muy claro los que propone cada uno de esos poderes y dónde las circunstancias como los que estamos viendo, porque esos son los que detectan, hay unos más perversos, ¿no? Que Sí. el sistema se ha cansado de decirnos que todavía la presidenta ayer dijo que la bronca de Michoacán, de las matanzas y los pleitos que entre 2 grupos, era porque un juez había liberado a Así es. a un delincuente y eso hizo que eso sea, pues es falso, es toda falsedad. ¿Y por qué si tienes ese dato no nos dices quién es? Claro. Sí. ¿Cómo es posible que en la mañanera, antes, la mesa de seguridad le digan eso a la presidenta? Mire, fue Juan Pérez, y ese Juan Ay, sí, Pérez porque se sacó supone a que tienen- y le hizo esto. Porque ¿dónde está el Ministerio Público o la autoridad previa que es la que armó la carpeta de investigación o la Así carpeta es. para que se hiciera? Ahí es donde yo creo que está el detalle, ¿no? Y se dejan ir con el juez, que no lo estoy salvando de su responsabilidad, porque la presidenta lo juzgó ayer y no le puso el nombre. Así es. Y responsabiliza de la matanza, de la tardanza, de todos los bloqueos y todo lo que pasó. De una en fiesta varios- en Así es. 20 y tantos municipios Municipios, del Sí, país. no, qué Y bárbaro. no dices el nombre, oye, lo detengo inmediatamente al Sí, juez sí. que hizo una arbitrariedad y ocasionó un deterioro increíble del sistema político mexicano, porque afecta la economía, las escuelas, todo lo que está formado en 3 estados y 26 comunidades o municipios. Así es. Creo que eso es lo que vamos a ver y es el gran mensaje que tenemos, ¿no? Y que si es cierto que hay malos candidatos a jueces, a autoridades del Poder Judicial, presente pruebas. Sí. Y al otro ya lo juzgó. Sí, pero Esa fíjate, es la Alvarito, fíjate bien. En los filtros, en el momento que se recepcionaron las candidaturas de quienes aspiraban a las distintas responsabilidades dentro del Poder Judicial, el término se llama idoneidad. ¿Sí? Y a ver, vaya, ¿quiénes iban a ser quienes dijeran efectivamente el caballero o la señorita son idóneos para cerca? A ver, ¿cómo era? Digo, ¿cuál iba a ser, bajo qué esquemas, bajo qué parámetros se iba a tener poder tener la idoneidad por cada uno de los miles de aspirantes?
Bueno, sí los pusieron, ¿no? O sea, que tuvieran 9 de calificación u 8 de calificación, que tuvieran probidad, buena fama, bla, bla, bla. A mí lo único que me pica mucho es el tema de que todo el mundo se los dijo y estaban bien montados en su macho y no lo atendieron. Ese es un extremo. El otro extremo es decir, es que Ricardo Anaya, el senador panista, es que está apuntado el que fue abogado del Z40, el icónico líder de los Zetas, y dices, a ver, pues los abogados defienden delincuentes generalmente, señor. No. Y en el sistema judicial existe una cosa que se llama presunción de inocencia. O sea, si tú eres abogado, bueno, tú lo eres, Santillana. No por defender a alguien, ya eres tú narco. Sí, o sea, no. O sea, a ti te contrata un cliente y tú decides, bueno, pues sí. Pero es que ahí está el conflicto de intereses, ¿no? Sí. Ahí no está la carrera judicial, en la litigación. Así es, así o sea, es. Lo que sí estoy de acuerdo con Madre Mesa. El perro no come perro, ¿verdad? Eso sí estoy de acuerdo. Pero volvemos a lo mismo, esa reforma reforma nació muerta y de acuerdo a los expertos, nosotros hemos platicado con abogados que son candidatos a jueces, magistrados, magistrados de distrito, de tribunal electoral, bla, bla, bla. Ayer, por ejemplo, vino un candidato al tribunal electoral y no nos dejaron entrar a entrevistarlo. Y había ahí 2 personas del INE que estaban supervisando de que nadie tomara registro de un desayuno que tuvo el señor. Entonces, ¿pero por qué nació muerta? Porque de acuerdo a esos abogados con los que hemos platicado y que dicen, es que no podemos hacer campaña. Pues no, señores, entonces ¿cómo rayos va a saber la gente por quién vota, ¿no? Y por otro lado, ellos dicen, bueno, es que de todos modos no va a haber mucha participación. Yo le decía a un consejero del CEPAC que los abogados me habían comentado a mí que esperaban una afluencia de ciudadanos del 20%, y entonces él me dijo, pues qué optimistas, o sea, los organismos electorales están esperando el 7%. Y es muy porque además, ahí les va, me dice una persona que ha hecho los ensayos que en promedio, si tú acudes el primer domingo de junio a votar, tu ciudadano promedio te vas a tardar aproximadamente 15 minutos en hacer el proceso, o sea, de votar por magistrados, por ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces de distrito, magistrados locales, bueno, todos los cargos, ¿no? Entonces, si hay 4 votantes y tú llegas, ¿mande? ¿Cuántos minutos dices? 15. Entonces, 15 minutos. Si tú llegas a una casilla donde hay 4 personas adelante de ti, o sea, ya te vas a esperar ahí 1 hora. O sea, digo, dudo yo que alguien vaya a tener esa paciencia. No, llegar con toda la sapiencia de que ya vas a decir lo que vas a hacer. Si vas a atinarle, esos 15 para mí se van a volver media hora. A ver, darle la vuelta a esta hoja, a ver quién es este. Van a llegar los que ya, yo voy por Juan, por Pedro, porque tienes una idea, así cuando vas a votar ya sabes por qué no vas a hacer. Si ahí vas a ir a adivinar, no creo que sean los 15 minutos. Así es. O sea, Edmundo de León González. Fíjate que me agarraste ahora así como Pitágoras haciendo cuentas. Muy bien. Si la casilla se va a aperturar de 8 de la mañana a las 9, 8 de la mañana. ¿A las 9? Bueno, sí, pero no es igual, Ay, qué huevo, digo, hay 2 condiciones qué flojos. que no están medidas antes de que continúes. El horario es diferente y no hay el número de casillas que se dan en la elección normal. Pues yo no sé ni dónde voy a votar porque pues, no voy a ir. Ni yo. Bien. Ni por quién. Si nos vamos al antecedente histórico en donde se están basando, que son las elecciones tradicionales del Poder Legislativo, Ejecutivo y los congresos locales y los ayuntamientos, las casillas abren 10 horas, de las 8 de la mañana a las 18. Son 6,000 minutos, entre 15 que se puede tardar si hubiera fila permanente. Estamos esperando que sufraguen 400 personas. Se me hace poco. Pues. Bien, pero volviendo con lo que inicialmente y tu pregunta, me parece que te quedaste corto con lo que se avecina de acuerdo a las filtraciones que se han dado y la posición del INE en que esto en verdad va a resultar un verdadero chiquero. Vamos a darle al porcino su justa dimensión. Y no olvidemos pobres porcinitos. Pobres porcinitos. Saben. Bien.
Lo que realmente llama la atención es la advertencia, la información o la posición del Instituto Nacional Electoral respecto a que si en el hipotético y práctico caso pudiera resultar un personaje ligado con esos grupos delincuenciales triunfador en X puesto del Poder Judicial, procederá a la anulación. Dijo el divo de Juárez, Alberto Aguilera Valadez. Pero qué necesidad a que le dejes triunfar, hombre. Córtalo desde ahorita sus negras intenciones. Y para muestra, nada más repitiendo lo que Álvaro dijo. El día 23, realmente como cabecearon, dicen ustedes los periodistas, el periódico El País, hubo fiesta en 3 estados de la República, bloqueando y retando al sistema político y a la autoridad de seguridad nacional. Jalisco, Michoacán y Guanajuato. En 29 municipios. Se establece ahí sí la negociación o el mutuo apoyo entre al menos 2 cárteles para hacerle frente al sistema político mexicano, decía Álvaro Candia. Todo por la razón también ya expuesta en este programa con anterioridad por mis compañeros, en donde increíblemente la presidenta de México establece y declara en la mañanera que fue la liberación que otorga un juez a X personaje. Y efectivamente, si tienes el antecedente, los datos, pues obviamente lo que menos esperaríamos, dada la costumbre, pues de que lo balconearan al dichoso juez, porque para eso la 4T no se anda con medias ramas. Nombres y apellidos de manera inmediata el ex, y ahora me extraña que no haya dado a conocer públicamente del personaje que ocasionó esta catástrofe que afecta muchos sectores de la sociedad mexicana. Ya lo decía, repito, Álvaro, no es únicamente el bloquear las vías de comunicación, sino es el deterioro del patrimonio de quienes tuvieron la desgracia de que sus vehículos hayan sido incendiados. La mercancía que no llegó a sus destinos, etcétera, etcétera. Los enfermos que quedaron también en el camino. Precisamente, y hablando de enfermos, yo creo que no hay un espacio, porque mira el cronómetro. Únicamente, fíjense bien, en otro tema. Sí. La situación de la falta de atención médica para el altiplano potosino. Ay, sí, qué terrible lo del niño que perdió por este niño Kevin se llama. Kevin Espinosa, después de un accidente, la situación que no hubo el apoyo, no se le brindó la atención que concluyó al final de cuentas con la pérdida de su extremidad, y eso duele, y duele mucho en el altiplano. Y duele más que la persona que lo atropelló se haya ido, y que es una mujer, eso sí me calienta gacho. Así es, o sea, debió haber sido otro el procedimiento, debió haber habido... Peor, Armando, que la familia busca una ambulancia, y la de la Cruz Roja le cobra 7,000 pesos, creo, y la del ayuntamiento que compró el alcalde Viajero, 10,000. Por trasladarlo a San Luis. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El niño perdió la pierna. Así es. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El fracaso de la política de salud del gobierno federal, que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Ni deja batear. Así es. Esa es la realidad. La circunstancia preocupante porque, el que no tengamos los insumos, que no tengamos el personal médico necesario en el altiplano, cuando tenemos desde el Huizache hasta Galeana a cargo de nosotros la carretera 57, la más grande columna vertebral de traslado. No, y que seguramente donde atendieron al niño no había lo suficiente para salvarle la pierna. Para salvarle la pierna. Porque yo considero que se puede hacer. Considero que sin duda. En su momento... Porque además por la edad, ¿no? 12 años. Si tuviéramos los insumos, si tuviéramos el personal, si tuviéramos la atención, yo creo que sí se hubiera podido.
pero bueno, estamos a expensas de ellos. Edmundo. Pues efectivamente es un tema muy delicado que a mí en lo personal me duele, me conmueve, ¿verdad? Por ese tipo de accidentes, porque el pasado mes de noviembre pues yo lo sufrí en carne propia, todo esto, y es una verdadera lástima que este chico pues haya perdido una de sus extremidades y más tristeza, porque lo hemos dicho ya varias veces en este programa en años anteriores, de cómo se estaba manejando la situación de los traslados de la Cruz Roja. Esto no es nuevo, esto es una constante que está sufriendo quien tiene la urgencia inmediata de trasladarse a San Luis Potosí. Y dentro de la atención médica que recibe de manera inmediata este adolescente, pues da tristeza también que en ese tipo de sanatorios, hayan tenido la carencia de lo mínimo para poderle salvar esa extremidad. Y al final de cuentas también yo creo que la autoridad competente no se ha dado el tiempo para ir a revisar realmente la capacidad médica que algunas clínicas hospitalarias ofrecen en Matehuala vía particular, donde carecen de lo más elemental. Yo no quiero ir ni a tocar temas de familia en esa misma clínica, que obviamente muy a tiempo se reaccionó y pudimos salvar la vida en aquel tiempo también de un hermano. Lo que yo sí quiero puntualizar también es la serie de declaraciones que con mucha frecuencia se hacen. En esta misma mesa yo he venido diciendo, y con todo respeto, señor gobernador, dentro de sus promesas de campaña establecía la creación de al menos 2 hospitales de tercer nivel, uno aquí y uno en la ciudad de Río Verde. Y más tristeza me dio el día de ayer, en donde se anuncia precisamente en nuestros hermanos medios de la donación del ISSSTE para un nuevo hospital en San Luis Potosí. No se nos olvide que eso tiene Matehuala, 15 años queriéndose hacer. Y fíjate que el subdelegado médico, el doctor Carlos Saucedo, que es mi amigo, intentó hacer el hospital en Matehuala y todo el problema fue, se perdieron los recursos. ¿Sabes por qué? Por la burocracia del ISSSTE. Me imagino. O sea, no es posible eso. Aquí efectivamente también fueron y pusieron, si mal no recuerdo, una primera piedra de un hospital del ISSSTE allá por el rumbo del Cuara. No sé si ustedes recuerden en algún tiempo, o tal vez María Luisa se está refiriendo a ese escenario. Yo siento, esto fue hace como 6 años, 7, yo creo. Sí, creo yo que sí. siento aquí que falta la intercomunicación de muchos sectores o muchas dependencias, y voy a poner de ejemplo. Hace días anduvo por aquí en un tour en helicóptero, por ahí La Paisana, viendo los incendios. ¿Cuál de todas? Bueno, La Paisana. Sonia Mendoza. Sí. No. Yo pensé que la que nos anda representando en el Vaticano, ¿no? Ándale. Entonces, en ese sentido, quiero puntualizar esto. ¿Te acuerdas también cuando tu compañero en aquel tiempo, en aquella estación, don Elías Torres, que finalmente se perdió, tengo entendido, ¿verdad? Nunca apareció porque el señor corría, etcétera. Lo que me llama poderosamente la atención, y quiero cerrar rápido este comentario, es cuando el año pasado se perdió también una persona en la región huasteca, concretamente en el municipio de Valles. Se activó la búsqueda inmediata y a través de un helicóptero. A través de un helicóptero lo localizaron. Con don Elías Torres jamás se hizo eso. Viendo la gravedad del caso, yo veo la reacción del helicóptero del fatal accidente que fue el lunes o el domingo aquí, antes de llegar al kilómetro, en Galeana, donde viene el helicóptero del gobierno del estado. A los minutos. Creo yo que Protección Civil Municipal debe de tener una comunicación directa y efectiva para que, dados casos de esta extrema urgencia, pudiéramos contar con ese servicio y no para los tours en donde ofrecen por ahí a uno que otro compañero tuyo aquí. Lamentable. Y nadie se mete, ni el alcalde, ni los diputados, nadie. Los líderes sociales, nadie, se pasan. Pero sí, hay que hacer en ese terreno nada más hacer un reconocimiento a la sociedad matehualense. Respaldaron a la familia, 80 y tantos mil pesos. Es por una parte. Eso sí, hay que reconocer la matehualense siempre de poquito, a todos los que 1 peso, 2 pesos. Qué bueno, felicidades. Todo cuenta, y gracias a los que han apoyado a ese niño. A toda la gente de Matehuala por ese hecho. Fíjate que la mamá estaba pidiendo apoyo para denunciar a la responsable del accidente, que ocasionó el accidente, una persona que se dio la fuga. Yo le ofrezco lo que esté...
nos fuimos, Luis Armando. Se fue la señal, ojalá y la restablezcamos. Pues Ojalá y restablezcamos con la intervención muy de nuestros lamentable, compañeros. Esta situación, y dado la solidaridad de algunos y muchos matehualenses, ojalá lo sigan haciendo, y otros que sin el ánimo Ahí ya está. estamos listos. Regresamos, María Luisa. A ver, ahora sí, retomamos tu planteamiento. Les decía que la mamá está, ay, es que me estoy oyendo yo misma. Les decía que la mamá estaba solicitando apoyo para demandar a la responsable del accidente. Y lo que yo les digo es que lo que esté a mi alcance yo puedo hacer por ella, lo haré con mucho gusto. Y además conozco una abogada, Xóchitl Tolentino, que pudiera tomar el caso y ya después nos arreglamos con ella a ver cómo cubrimos sus honorarios. Muy bien, pues ahí está el ofrecimiento de nuestra compañera. Muchas gracias a todos. Vámonos porque nos vamos mañana a la carne asada. Están todos pues cordialmente vámonos. invitados. ¿No han Oigan, dicho? ¿me pueden regalar un minuto? A ver, espera, adelante. Tenemos ahí dos. No, nada más para hacer un reconocimiento, un homenaje póstumo al señor Evaristo Torres Camarillo. Este es un señor del Cedral que, aparte de todo, que era tan hermoso, que se dedicaba a cuidar los árboles de ahí de la plaza principal. Falleció, buen viaje, seguramente tendrá una misión ecológica muy importante, y nos están reportando que su misa se va a realizar mañana a las 4 de la tarde, ahí en la iglesia del municipio. Seguramente toda la gente lo despedirá porque es de esas personas que de veras que quieren a su tierra. Nada más es mi comentario, muchas gracias. Dice, Fíjate que era muy importante, yo hubiera panelistas, querido... ¿qué opinan sobre la iniciativa de ley de telecomunicaciones, radiodifusión que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, que pretende censurar a los medios? Siempre. Pues ahí Un mamotreto como siempre. agárrense con esa porque en la torre. No, nada más. Es otro tema. La invitación a la carne asada ¿Dónde va a ser? en Pero no Mazatlán, dicen Sinaloa. Ay, no, mejor para la próxima. Paso. Esa está tremenda. la Mejor voy verdad. aquí a las caguamas de la esquina. Muy bien. No, esa circunstancia lamentable sucedida a un obrero que estaba lonchando enfrente de una propiedad que de una persona que supone, dicen que es estadounidense, vive ahí en Mazatlán, y mañana están convocando a todo mundo para hacer la carne asada enfrente de la casa de esa misma persona. Ya ayer hubo una manifestación, pero están convocando para mañana. Ahora sí le van a ganar a Una al norte. manifestación más bien. Una manifestación con carne asada. Ok, Pues bueno, está más rico. Es una buena idea, ¿eh? Sí. A ver qué hace Lo que es trompista. Un trompista. Así está como lo están señalando. Gracias a todos. ¿Algo más que nos quede pendiente? Pero si quieres, para cerrar, te paso el dato de cuántas casillas se van a instalar. A ver. Para ese día hay 2.206.769 electores en la lista nominal. Se van a instalar 1.843 casillas básicas. Pero aquí en San Luis... Y hay, no, en todo el estado, los 7 distritos. 1.840 básicas nada más, ¿eh? Sí, van a ser puras básicas, no va a haber contiguas. Y 256 contiguas, que deben tener alguna peculiaridad. 22 en Matehuala, 62 en San Luis, así. Pero son nomás 256. Quiere decir, aunado a lo que decían, cuando estamos hablando de los 15 minutos, es que tu casilla, por la letra que tienes, ya hay 5 o 4 gentes. ¿Te imaginas hoy una casilla con todo el abecedario de los que son en el padrón? No, buenas noches, Pues ya me voy. estamos hablando de que no hay nada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. El próximo viernes aquí estaremos. Gracias. A nuestro auditorio, muchas gracias. Bonita tarde para todos. Gracias. Oye, esa no me la sabía de la carne asada. Sí.